Oremos, amados hermanos. Soberano Dios y Padre Celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta noche, Señor, en esta mañana nos presentamos delante de ti, Señor, para adorarte, Señor, para glorificarte, Señor, para reverenciar tu bendito y glorioso nombre, Señor, y en esta mañana en obediencia a tu bendita palabra, Señor, estamos delante de ti, Señor, tus hijos, tu pueblo, Señor, que tú hemos convocado y que tú has llamado, Señor, para que te adoremos. Hoy en este día, Señor, que Señor, tú has establecido y determinado para que tu pueblo, Señor, se reúna en torno a ti y para que tu pueblo, bendito Dios, esté en torno a tu bendita palabra. Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, los redimidos, aquellos que en tu infinita bondad y en tu gracia, Señor, pero también en tu soberanía, desde antes de la fundación del mundo, Señor, tú has elegido, Señor, para que sean tus hijos. Señor, hoy como tu pueblo, Señor, nos presentamos, bendito Dios, y nos unimos a todos nuestros hermanos, Señor, que en diferentes lugares del mundo, Señor, nos reunimos para celebrar tu día, Señor, para celebrarte, para rendirte homenaje de alabanza y de adoración, para rendirte culto público, Señor, de alabanza y de adoración. Señor, en obediencia a tu palabra, Señor, reunidos, Señor, para, Señor, exaltarte, Señor, por tus atributos, por tus perfecciones, por quien eres tú, Señor. Tú eres el Dios altísimo, tú eres el Dios santísimo, tú eres el Dios todopoderoso. Señor, tú eres el Rey de los cielos. Tú gobiernas sobre todos y sobre todo. Y no hay, Señor, quien de tu mano pueda escapar, Señor. Y eres tú quien rige, Señor, los designios, Señor, de las naciones. Eres tú, Señor, quien pone reyes y quita reyes. Eres tú, Señor, quien en tu soberanía, Señor, tienes el gobierno y el control de todo el universo. Eres a ti, Señor, a quien adoramos en esta mañana y te glorificamos. Señor, te bendecimos y te adoramos. Te damos a ti todo honor, toda honra, toda alabanza, toda adoración y exaltación. Concédenos, pues, Señor, que en esta mañana podamos adorarte, Señor, como a ti te place. Señor, que nuestra alabanza, nuestra adoración, a través, Señor, de la lectura de tu palabra, a través de las oraciones, Señor, y los cánticos, Señor, que sean agradables. Que los cánticos, bendito Dios, a través de ellos podamos cantar tu evangelio, cantar, bendito Dios, tu palabra. Señor, y en esta mañana, Señor, que también al exponer tu palabra, Señor, podamos hacerlo de forma fiel. En ella tú seas exaltado, en ella tú seas glorificado, Señor, y que, Señor, podamos exponer tu palabra, tu evangelio fielmente. Señor, glorifícate, usa nuestras vidas, usa este tiempo, Señor, y todo nuestro ser, nuestra mente, nuestros pensamientos, Señor, nuestras voces, para ti y para tu gloria. Glorifícate, Señor, en esta mañana. Te lo rogamos y te damos gracias. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Yo invito a los hermanos para leer su Biblia en el libro del profeta Isaías. Libro del profeta Isaías, capítulo 23. Es nuestra lectura congregacional. Por tanto, vamos a hacerlo entonces de forma antífona.
Dice la palabra del Señor: profecía sobre ti, aullad, ave de Tarsis, porque destruida es Tiro hasta no quedar casa ni a dónde entrar. Desde la tierra de Quitín les es revelado. Callad, moradores de la costa, mercaderes de Sion, que pasaron el mar y abastecían. Su provisión procedía de las cementeras que crecen con las muchas aguas del Nilo, de la miel del río. Fue también el pollo de las naciones. Avergüenza de Sion, porque el mar, la fortaleza del mar habló, diciendo: nunca estuve en parto, ni vi a luz, ni crié jóvenes, ni levanté vírgenes. Cuando llegue la noticia a Egipto, tendrán dolor de las nuevas de Tiro. Moradores de la costa. No era esta vuestra ciudad alegre, con muchos días de antigüedad. Sus pies la llevarán a morar lejos. ¿Quién decretó esto sobre Tiro? La que repartía coronas, cuyos negociantes sean príncipes, cuyos mercaderes sean los nobles de la tierra. Jehová de los ejércitos lo decretó, para envilecer la soberbia de toda gloria y para abatir a todos los ilustres de la tierra. Pasa cual río de tu tierra, oh hija de Tarsis, porque no tendrás ya más poder. Extendió su mano sobre el mar, hizo temblar los reinos. Jehová mandó respecto a Canaán, que sus fortalezas sean destruidas. Y dijo: no te alegrarás más, oh vida virgen hija de Sion. Levántate para pasar a Quitín, y aún allí no tendrás reposo. Vino la tierra de los caldeos. Este pueblo no existía. Asiria la fundó para los moradores del desierto. Levantaron sus fortalezas, edificaron sus palacios. Él la convirtió en ruinas. Ahora naves de Tarsis, porque destruida es nuestra fortaleza. Acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en olvido por 70 años, como días de un rey. Después de los 70 años, cantará Tiro canción como de ramera. Toma agua y rodea la ciudad, oh ramera olvidada, haz buena melodía, requiere la canción para que sea recordada. Y acontecerá que al fin de los 70 años visitará Jehová a Tiro y volverá a comerciar, y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Pero sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová. No se guardarán ni se desorarán, porque sus ganancias serán para los que estuviesen delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. Amén. Gloria al Señor, amados hermanos, por la lectura de su palabra. Le invito, amados hermanos, para que, si usted tiene su himnario, lo abra en el himno número 174. Y si usted no tiene himnario, es el himno que venga historia. Así lo engrece
el sol divino, brilla en mi camino, su luz alumbra mi corazón. Hoy cuando le amo y me adoro, es libertad y el Rey de gloria vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Gloria al Señor. Esa bella historia, amados hermanos, es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que cuenta la historia de nuestro Salvador, quien siendo Dios, hermanos, se encarnó y, hermanos, vino a morir por nuestros pecados para salvarnos, amados hermanos. También, hermanos, el himno número 235. Divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de honor. Al Rey de gloria y paz, dolores tributar y bendecir inmortal por toda eternidad. Adicionar, Señor de nuestro amor, al Rey triunfante celebra, glorioso vencedor. Potente Rey de paz, el triunfo consumó, y por su muerte glorioso su grande amor mostró. Adicionar, Señor de vida y paz, por alabanzas nos clamamos y usos de la cruz. Aleluya, Señor de salvación, gloria eterno tribunal de todo corazón.
Hermanos, finalmente el himno número 535. Gloria, gloria, aleluya. Señor de los ejércitos, en ti yo confiaré, y con silbatos de gozo al Señor ensalzaré. Él divide los relámpagos, mas nunca temeré, Él es mi protector. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo gloria. Con ejército no gana sus victorias el Señor, y con armas lucha contra Satanás el teclado. La potencia del Espíritu ha dicho el Dios de amor, que yo vencerá. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo de Palestina, el Señor Jesús nació, y después de 30 años en la cruenta cruz murió, pero vive para siempre, pues la tumba ya venció, su nombre alabaré. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo gloria. Gloria al Señor, bendito sea el Señor. Señor, en esta mañana, bendito Dios, al estar delante de tu presencia, en el estado frente a tu palabra, Señor, y adoramos. Te damos gracias, Señor, por concedernos, bendito Dios, que están congregados, Señor, como tu pueblo, como tu iglesia, Señor, y poder, Señor, ser alimentados, poder ser nutridos, bendito Dios, por tu bendita palabra. Señor, gracias por concedernos en esta mañana, Señor, ser instruidos en tu palabra. Señor, que sería de nosotros sin tu instrucción. Tu palabra dice en el antiguo pacto, Señor, que tu pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Gracias, Señor, en esta mañana, porque eres abundante en proveer, Señor, alimento, palabra para tu pueblo. Y gracias, bendito Dios, porque en tu bondad, Señor, en tu gracia, Señor, nos concedes, Señor, ser instruidos, ser edificados, nos concedes luz, Señor, no solamente para esta vida, Señor, sino, Señor, nos concedes la luz, bendito Dios, de la vida eterna. Esta mañana, Señor, te rogamos, concédenos buen entendimiento, Señor, de tu palabra. Concédenos, bendito Dios, Señor, que podamos estar atentos a tu palabra y que tu palabra, Señor, sea de mucho provecho, Señor, para nosotros. De mucho provecho, bendito Dios, Señor, para nuestras almas, Señor. Señor, que tu palabra en esta mañana, bendito Dios, sea como esa, no solamente como esa leche, Señor, sino como ese alimento sólido, Señor, nutritivo para nuestras almas.
Y que tu palabra también sea, Señor, como ese martillo que quebranta todo aquello que no es tuyo, Señor, todo aquello que no te pertenece a ti en nuestras vidas, Señor. Señor, y que tu palabra sea como ese espejo, Señor, del cual podemos pulirnos, bendito Dios, para parecernos cada vez más a ti, Señor Jesucristo. Que tu palabra también sea como esa espada, Señor, que penetra hasta lo profundo, Señor, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y que quita, que corta, Señor, bendito Dios, que desarraiga de nuestras vidas todo aquello que no te glorifica. Te lo rogamos en esta mañana, Señor, y concédenos, bendito Dios, concédenos, Rey amado, Señor, oídos para oír tu palabra. Señor, y a este humilde predicador concédele ser fiel en la exposición de tu palabra, Señor. Que con mucha humildad, Señor, que con mucha sencillez podamos leer el texto, Señor, podamos explicar el texto, Señor, y allí extraer algunas aplicaciones prácticas, Señor, espirituales para nuestras vidas. Te lo rogamos y te damos gracias. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Bueno, creo que estos cambios nos llevan a seguir trabajando, ¿no? Tenemos que trabajar más para servir cada vez más y mejor al Señor. Amén, amados hermanos. Gloria al Señor. Yo le invito para que abra su Biblia, amados hermanos, en el Evangelio del apóstol Juan. Del Evangelio del apóstol Juan. En el capítulo 13 de la palabra del Señor. Evangelio del apóstol Juan, en el capítulo 13 de la palabra del Señor. Ya estamos solos, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a leer, hermanos. Hoy estamos dialogando después de un mes a la exposición del Evangelio de Juan. Entonces, vamos a leer, hermanos, para que tengamos el contexto, porque estamos un nuevo capítulo del nuevo contexto. Entonces, vamos a leer los primeros 30 versículos, hermanos, de ese capítulo, pero solamente vamos a exponer hasta el versículo 11 de la palabra del Señor. Pero como siempre, le vamos a tener el contexto completo de la palabra de Dios. Dice el Evangelio de Juan, la bendita, gloriosa y todo suficiente palabra de Dios. Juan capítulo 13, versículo 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿no me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos.
porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no están limpios todos. Así que después que Jesús lavó los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Gloria al Señor. El Señor añada bendición a su palabra, amados hermanos. Hoy no nos reanudamos a la exposición del Evangelio de Juan. Hoy estamos en el sermón número, estamos en el sermón número 73 del Evangelio de Juan. Y empezamos la exposición del capítulo número 13. Y empieza el apóstol Juan en este capítulo, el capítulo 13, con el versículo 1, diciendo antes de la fiesta de la Pascua. En el contexto en que estamos, hermanos, en el Juan capítulo 12, Juan nos ha introducido en la última semana del ministerio público, del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Mira aquí en Juan capítulo 12, en el versículo 1, dice que 6 días antes de la Pascua, en la cual el Señor Jesucristo será sacrificado. Allí, empezando este capítulo 12, entonces tenemos la cena que se hace en honor al Señor Jesucristo, allí en Betania. Lázaro, Marta y María hacen una cena, ¿sí? Y esta cena normalmente, hermano, recuerden, se celebraba al final del día de reposo. Pero esta cena, en esta ocasión, no está siendo hecha por causa del día de reposo, sino en honor al Señor Jesucristo. Entonces, dándonos a entender la palabra de Dios, que Cristo es verdaderamente nuestro reposo. Allí el Señor Jesucristo es ungido y Él reconoce que esto es en preparación para el sacrificio que ya está cerca. Allí también entonces en Juan capítulo 12, versículo 12, tenemos la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén. Allí todos están clamando, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. En el versículo 20, amados hermanos, hay unos griegos, hay ciertos griegos que buscan al Señor Jesucristo. Y en el versículo 23, entonces Juan usa esta acción de que los griegos, es decir, que estos gentiles buscan al Señor Jesucristo. Juan usa esta acción para establecer un punto muy importante en el ministerio del Señor Jesucristo. Y esto es importante porque esto muestra, hermanos, esto evidencia la magnitud, el alcance y la naturaleza del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, esto muestra de que el ministerio del Señor Jesucristo no era un ministerio exclusivamente hacia los judíos, sino que era un ministerio, hermanos, hacia todos los gentiles también. Es decir, el ministerio del Señor Jesucristo también abarcaba todos los hombres y las mujeres
de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las lenguas y de todas las tribus. Los hombres de todos los pueblos y naciones que depositaron su fe, que depositan su confianza en el Señor Jesucristo para la salvación. Allí también en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, en el versículo 35, entonces Juan cierra el ministerio. Allí se culmina el ministerio público del Señor Jesucristo. Y ahora, aquí en el capítulo 13, a partir del versículo 1 del capítulo 13, inicia entonces lo que se ha denominado el ministerio privado del Señor Jesucristo. A partir de este momento, a partir del capítulo 13 y hasta el capítulo 16, Juan, el apóstol Juan, se va a enfocar. Él va a poner la lupa, hermanos, en el último sermón del Señor Jesucristo a sus discípulos. Él va a poner todo el énfasis y el enfoque en el último sermón del Señor Jesucristo, en la última enseñanza que el Señor le va a dar a sus discípulos antes de ir a morir en la cruz del Calvario. Desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16, entonces será este último sermón, esta última enseñanza del Señor Jesucristo. Y el capítulo 17, entonces, será una profunda y muy sentida oración del Señor Jesucristo a su Padre por sus discípulos. Este sermón, hermanos, y este tiempo que el Señor va a pasar con sus discípulos será un tiempo de mucha intimidad. Será un tiempo del Señor con sus discípulos donde ellos estarán recibiendo muchas amorosas enseñanzas que posteriormente, cuando el Señor ya no esté, entonces estas enseñanzas traerán consuelo y alivio ante la partida del Señor Jesucristo. Pero enseñanzas, hermanos, sermón que también confrontará a sus discípulos con su propia fe y también con su pecado, con su pecaminosidad. Entonces empieza el apóstol Juan en esta mañana diciéndonos que antes de la fiesta de la Pascua, y continúa diciendo, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Es en este contexto, hermanos, que acabamos de nombrar, en la celebración de la Pascua, ¿sí? Y en medio de la comida de la Pascua, es que el apóstol Juan entonces articula, si usted nota, él articula el atributo divino de la omnisciencia del Señor Jesucristo con su grande, con su infinito y eterno amor por los suyos. ¿Usted logra ver en el texto cómo Juan articula estos dos elementos? ¿Sí? Miren lo que dice Juan. Sabiendo Jesús, allí está la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Aquí Juan está articulando entonces la omnisciencia del Señor Jesucristo con el amor del Señor. ¿Y qué es lo que nos quiere decir Juan con esto? ¿Qué es lo que Juan tiene en mente? ¿Sí? ¿Cómo leyó, cómo interpretó Juan esta acción del Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo de Dios nos quiere decir por su palabra? Bueno, amados hermanos, la enseñanza clara de la palabra de Dios aquí es que el amor, hermanos, el amor del Señor Jesucristo por los suyos es un amor consciente. Es un amor consciente, hermanos. El amor del Señor Jesucristo por los suyos es un amor intencional.
El Señor Jesucristo, sabiendo, dice Juan, que su tiempo había llegado, como dice en el capítulo 12, versículo 23, para ser glorificado. O como dice aquí en este versículo, para abandonar este mundo y para regresar al Padre. Entonces el Señor Jesucristo, sabiendo eso, dice, los amó. Amó a sus discípulos y los amó hasta el fin. Los amó eternamente, hermanos. ¿Y cómo amó el Señor a sus discípulos? ¿Cómo los amó en esos últimos momentos? Bueno, dedicándoles este tiempo especial, ¿sí? Dedicándoles este tiempo íntimo, amoroso a ellos. Como los amó el Señor, comiendo con ellos, compartiendo con ellos la mesa, lavándole los pies, como lo hará a continuación, pero también orando por ellos, como lo hará en todo el capítulo 17. Y finalmente, ¿cómo los amará el Señor Jesucristo? ¿Cómo amará a sus discípulos? Finalmente, entonces, los amará con la más grande expresión de amor jamás mostrada y que nunca jamás se volverá a ver. El Señor Jesucristo, el puro y santo, el justo Hijo de Dios, morirá en la cruz del Calvario en amor por los suyos. Estas últimas enseñanzas, entonces, hermanos, este último sermón del Señor Jesucristo, esta última y especial, pero esta última activa demostración del amor especial de Dios, dice Juan, está dirigida a los suyos. ¿Nota usted? A los suyos. Y esta expresión de Juan, hermanos, los suyos, esta expresión denota propiedad, es un sentido de propiedad, hermanos. Dios, hermanos, Cristo no ama a todo el mundo por igual. ¿Ha escuchado usted eso? Dios nos ama a todos por igual. No. No es, amados hermanos, lo que enseña las Sagradas Escrituras. Dios no ama a todos por igual. Cristo, hermanos, ama a todos, a todas las criaturas de una forma general. Y de esa misma forma, de esa misma manera, entonces derrama sobre todos, amados hermanos, su misericordia y su gracia común. ¿Recuerda el concepto doctrinal y teológico de la gracia común? Dios hace salir su sol sobre todos. La lluvia del Señor desciende sobre todos, de tal forma que los campos produzcan para que todos puedan alimentarse. Ese es el amor general de Dios, del Señor Jesucristo. Pero Cristo, hermanos, ama de forma especial, es decir, Cristo ama con amor salvífico a aquellos, hermanos, a quienes el Padre le dio en la eternidad pasada para que los salvara y los amara entonces por toda la eternidad. Estas enseñanzas, entonces, esta instrucción, esta última instrucción de Cristo está dirigida a los suyos. Es decir, está dirigida a todos aquellos, hermanos, que se identifican con el Señor Jesucristo. El Señor está hablando de aquí a sus discípulos, amados hermanos. Está hablando a sus discípulos, pero no solamente a los 12. No, aquí el Señor Jesucristo está hablando a sus discípulos de todos los tiempos y en cualquier lugar. En otras palabras, amados hermanos, las enseñanzas contenidas en esta sección del capítulo 13 al capítulo 16 del Evangelio de Juan son fundamentales, hermanos, y son trascendentales y de un valor incalculable, hermanos, para todo aquel que se denomine, para todo aquel que se llame, pero de forma especial, esencialmente, hermanos, para todo aquel que verdaderamente sea un cristiano, sea un creyente. ¿Y por qué solo para los creyentes?
Bueno, porque son los creyentes, amados hermanos. Son los creyentes, son los elegidos del Padre. Son ellos, hermanos, quienes reciben y experimentan el amor especial y eterno de Dios. Juan dice a ellos, a los suyos, a los elegidos, a ellos y solo a ellos, Cristo amó y los amó hasta el fin. Y a ellos entonces, a los suyos, les va a dar esta gran lección de servicio y humildad. Versículos 2 y 3. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba. Hermanos, el Señor va a aprovechar entonces estas últimas horas, hermanos, estos últimos momentos en compañía de sus discípulos. Él las va a aprovechar para continuar discipulándoles, para continuar enseñándoles, para instruirlos, hermanos. Él va a continuar instruyendo a sus discípulos. ¿Por qué? Porque aunque ha llegado este momento, hermanos, los discípulos aún no son un producto terminado. Aunque los discípulos han pasado, hermanos, 3 años con el Señor, ellos no son perfectos. Ellos no son perfectos, hermanos. Aún hay pecados que están muy arraigados en la mente y en el corazón de sus discípulos. Aún el orgullo, hermanos, mora en el corazón de estos hombres. Es evidente, hermanos, que estos hombres aún son débiles en la fe. Después de 3 años de enseñanzas verbales y prácticas del Señor Jesucristo, los discípulos, por ejemplo, ellos aún no han entendido, muchas cosas. Como por ejemplo, ellos no han entendido que en el reino de Dios, el que desee ser el más grande, entonces debe hacerse el más pequeño. Pero ellos no han entendido eso. Ellos no han aprendido aún. Ellos no han entendido que en el reino de Dios, que en el reino de Cristo, hermanos, la humildad es un principio superlativo. Ellos no han entendido, hermanos, que es la humildad y no las posiciones humanas de honor, hermanos, las que son más importantes en el reino de Dios. Ellos aún no han comprendido, hermanos, estos discípulos no han aprendido y ellos no han entendido, hermanos, que el servicio humilde, que el servicio esforzado y sacrificial es la característica que describe a los hijos, a los siervos de Dios. Eso es lo que describe, eso es lo que caracteriza a los hijos de Dios y no los lugares de privilegio. Como ejemplo de que esto es así, los discípulos, momentos antes, hermanos, de esta cena, habían estado discutiendo. Acompáñenme a Lucas, capítulo 22, en el capítulo 24, el capítulo 22, versículo 24. Para que usted mire el contexto y lo que había pasado antes de esta cena. Lucas capítulo 22, versículo 24. Dice allí la palabra del Señor. Y no usted, que es el mismo contexto. Si usted mira, por ejemplo, allí en Lucas capítulo 22, en el versículo 7, allí vemos la institución de la cena del Señor. Más adelante, en el versículo 31, el Señor anuncia la negación de Pedro. ¿Sí? Es decir, estamos en el mismo momento que nos está describiendo Juan en el capítulo 13. Y aquí en Lucas capítulo 22, y el versículo 24, hubo también entre ellos
estos momentos antes de la cena pascual, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, de cuál de ellos sería el más grande. Pero el Señor les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor de vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Nota usted? 3 años de ministerio con el Señor Jesucristo, 3 años de enseñanza, y ellos están discutiendo acerca de quién va a ser el más grande, quién va a ser el más importante, quién va a ocupar el lugar de privilegio. Hermanos, es en ese contexto, es ante esta actitud pecaminosa de los discípulos del Señor Jesucristo que Él les va a dar entonces una lección maravillosa, una lección gloriosa acerca de quién es verdaderamente el más grande en el reino de Dios. La lección que ellos, hermanos, y nosotros hoy nunca deberíamos olvidar. Y cuando dicen que esta lección, que esta corrección es una expresión y una evidencia, hermanos, del inmenso y del eterno amor del Señor Jesucristo por sus discípulos. Versículos 4 y 5 de Juan 13. Ahora, antes de leer el versículo 4, note que Juan ha hecho un paréntesis. Cuando él inicia a leer el versículo 2, él dice: y cuando cenaban. Y a partir de ese momento él hace como un paréntesis. Y entonces él dice: y cuando cenaban, como el diablo le había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que él entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, allí Juan cierra el paréntesis. Ahora, para que usted note, entonces vamos a leer la primera parte del versículo 2 y continuamos al versículo 4. Mira lo que dice Juan, versículo 2. Y cuando cenaban, versículo 4, se levantó de la cena. ¿Nota usted? Y cuando cenaban, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Lo primero que Juan nos dice aquí, amados hermanos, es cuándo ocurrió esta instrucción del Señor. Y Juan nos dice que esta enseñanza magistral del Señor Jesucristo, que nosotros ya sabemos que consiste en el lavamiento de los pies, porque ya leímos el texto, que ya leímos el pasaje, ¿sí? Entonces, cuando dice que esta enseñanza magistral del Señor Jesucristo es una gran expresión, hermanos, del amor del Señor por ellos. Es una gran expresión del amor hacia sus discípulos. Es una expresión del profundo amor de Cristo, hermanos. Y que esta gran lección, ¿sí?, entonces ocurrió durante la cena. Y a la cena a la que Juan se refiere aquí es a la cena de Pascua. Teológicamente hay una controversia si esta era la cena de Pascua o no, pero esa controversia la abordaremos más adelante en otro pasaje que escondemos, ¿sí? Pero digamos, aquí tenemos la cena pascual, es decir, estamos, hermanos, en los acontecimientos que ocurrieron y se celebran en el Jueves Santo.
Estamos a un día del día de la Pascua, donde el Señor será sacrificado. Y la imagen que nos transmite Juan aquí, hermanos, es que el Señor entonces hizo una pausa, como que Él interrumpió la cena para dar esta gran lección, para dar esta gran instrucción de amor y de humildad a sus discípulos. Dice, y cuando cenaban, estando en medio de la cena, entonces el Señor se levantó de la mesa. Ahora, lo que ocurría aquí, hermanos, es que la costumbre, la tradición, hermanos, en este tiempo, era de que siempre que había invitados o huéspedes en una casa, o cuando se celebraba una fiesta, el sirviente, hermanos, el sirviente, entiéndase, el esclavo de menor rango, el esclavo de menor categoría, entonces él debía o tenía que lavar los pies de los huéspedes, él tenía que lavar los pies de los invitados. Ahora, ¿por qué de menor rango? ¿Por qué el esclavo de menor categoría? Bueno, ya usted se imaginará, porque este era un trabajo humillante, este era un trabajo degradante. Imagínense usted, hermanos, en este lugar, en este tiempo, las calles no eran pavimentadas, hermanos. Israel aún no está en medio de un lugar desértico. Entonces, los pies de todas estas personas, de los invitados, estaban llenos de tierra, de arena, de polvo. Ellos usaban sandalias para calzarse. Y entonces toda esta tierra, este polvo, esta arena se mezclaba con el sudor y muchas veces ya estaba hasta seco aquí en los pies de las personas. Y entonces ahora este esclavo, el esclavo de más bajo nivel en la casa, tenía que lavar los pies. Es por eso que lo hacía entonces el de menor categoría, porque era algo humillante, era algo como denigrante. En Marcos capítulo 1, hermanos, para que usted entienda este contexto, en Marcos capítulo 1, en el versículo 7, allí, Juan el Bautista, hermanos, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, dice Marcos capítulo 1, versículo 7, y predicaba, Juan el Bautista, y predicaba diciendo, ¿cómo predicaba Juan el Bautista? Él decía, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. ¿Y para qué Juan el Bautista pensaba que querría desatar las correas del calzado del Señor Jesucristo? Bueno, pues para lavar los pies del Señor. Esa es la idea de lo que Juan el Bautista está diciendo. Ahora, no, hermanos, esto. Juan el Bautista, el hombre más humilde, hermanos, según las Escrituras, que ha pisado esta tierra después del Señor Jesucristo, el hombre más humilde después del Señor Jesucristo, y quien por su rol, por su papel en el plan eterno de redención, pero también, amados hermanos y hermanas, por su gran humildad, el Señor Jesucristo, por ese rol, por ese papel y por su gran humildad, el mismo Señor Jesucristo dio testimonio de que de los nacidos de mujer no había profeta más grande que Juan el Bautista. Eso es Lucas capítulo 7, versículo 28. El Señor dio testimonio de que Juan el Bautista era de los nacidos de mujer el profeta más grande. Porque ¿quién es el más grande del reino de los cielos, hermanos? El humilde, el siervo. Entonces, Juan el Bautista, de quien el Señor da testimonio, que es el profeta más grande, él reconoce que no es digno de quitarle el calzado al Señor Jesucristo para lavarle los pies. Lo que Juan el Bautista está diciendo es que
ante el Señor Jesucristo, Él no llega. Juan el Bautista no llega a ser ni siquiera, hermanos, el más pequeño. Él no llega a ser ni el más humilde de los esclavos. Él no llega a ser ni el más degradante de los esclavos ante el Señor Jesucristo. Ahora, ¿usted entiende lo que Juan el Bautista está diciendo con esta expresión? Juan el Bautista está diciendo que para él sería un inmenso honor, hermanos. Para él sería un inmenso privilegio poder quitarle el calzado al Señor y lavarle los pies. Pero no era digno. Pero no era digno. ¿Recuerda usted cuando el Señor fue a Juan el Bautista para que lo bautizara? Juan el Bautista no quería bautizarlo. Porque él decía, yo debo ser bautizado por ti. Pero ahora ha llegado el momento de comer la Pascua. Ha llegado el momento de comer la Pascua. Y el Señor y los discípulos están en un lugar que Juan describe como un gran aposento alto ya dispuesto. Ahora mira lo que va a pasar. Hay un lugar, una casa que le han prestado al Señor Jesucristo. Y en esa casa hay un gran aposento alto. Ese es un segundo piso. Y allí, según Marcos, está todo dispuesto. Es decir, todo está preparado para que el Señor coma la Pascua con sus discípulos. Es decir, ese lugar está preparado para este momento. Todo está listo para comer la Pascua. Pero en este lugar está preparado para el Señor. Allí no hay sirvientes. Allí, en este lugar, entonces, no hay esclavos que puedan lavar los pies de los invitados. Allí solo está el Señor Jesucristo y sus discípulos. Y entonces, ahora, imagínate la escena. El lugar está preparado. Todo está listo. Y entonces, como parte de esa preparación de este lugar para que el Señor y sus discípulos coman la Pascua, allí, en un lugar, tal vez en una esquina, hay una mesa. Y en esa mesa, entonces, hay una jarra con agua. Allí hay un lebrillo, es decir, un platón, un balde. Y allí, en ese lugar, hay una toalla. Y ahora imagínate la escena. El Señor entra a este lugar con los discípulos y todos se sientan a la mesa. Los discípulos saben que allí están los elementos para lavar los pies. Ellos los están viendo los elementos. Ellos saben para qué son esos elementos. Ahora, imagínate los discípulos. Ellos miran aquella mesa de reojo, miran los elementos, ellos ven la jarra, ellos ven el lebrillo, ellos ven la toalla, pero los miran de reojo y rápidamente quitan su mirada otra vez. Diríamos en un lenguaje nuestro, se hacen los locos. Ellos se hacen los locos. Ninguno, hermanos, ninguno de los discípulos vio allí, en ese momento, en ese lugar, una oportunidad maravillosa para servir a su maestro. No. Ninguno de ellos vio esa oportunidad maravillosa para servir al Señor Jesucristo. Ninguno vio aquí, como Juan el Bautista, una gran bendición y un gran privilegio de lavar los pies del Señor. No. Ellos eran los que debían haber lavado los pies de su Señor y de su Maestro. Pero ninguno de los discípulos vio aquí una oportunidad ni para servir al Señor, ni para servir a sus hermanos, ni para servir a su prójimo. Todos y cada uno de ellos estaban esperando que otro lo hiciera. ¿Sí?
Los unos estaban esperando que los otros lo hicieran. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué los unos esperaban que los otros lo hicieran y viceversa? Porque todos los 12 discípulos, sin excepción, eran hombres orgullosos. Los 12 discípulos, sin excepción, eran hombres orgullosos, hermanos, y ninguno quería humillarse, ninguno quería rebajarse a lavar los pies de sus hermanos. Ellos prefirieron, hermanos, soportar la situación incómoda. Ellos prefirieron soportar la situación tensa, ese momento de incomodidad, de saber, porque ellos sabían, hermanos, que alguno tenía que hacerlo. Pero en su pecado, hermanos, ellos prefirieron y aguantaron la incomodidad y la tensión de ese momento y ninguno lo hizo. Es decir, hermanos, el orgullo, la soberbia y la dureza del corazón de los discípulos pudo más, hermanos, que la conciencia de lo que ellos sabían que debían hacer. Porque ellos sabían que lo debían hacer. Es en este contexto, hermanos, de orgullo y de soberbia. Porque recordemos, ellos acababan hace un momento atrás de tener una gran discusión acerca de quién sería el más grande y de quién sería el más importante. William Hendrickson dice con respecto a esto, con respecto a la actitud de los discípulos, dice William Hendrickson, no había calado en ellos el hecho de que la grandeza se mide con la vara del servicio. Ellos no habían entendido eso, hermanos. Ellos no habían comprendido esa visión. Entonces, hermanos, es en este contexto donde el Señor decide darles la más grande y maravillosa lección de amor y de humildad. Y entonces es el Señor y el Maestro el quien asume la función de ser el siervo más pequeño, de ser el esclavo más insignificante. Como muy bien lo describe el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2. Tal vez usted recordará, allí en Filipenses capítulo 2. En Filipenses capítulo 2, en el versículo 6, el apóstol Pablo dice, él, hablando del Señor Jesucristo, él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En ese momento que nos describe Juan, el Señor Jesucristo, él no estima el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En el versículo 7 de Filipenses 2 dice que el Señor Jesucristo se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Aquí el Señor Jesucristo en Juan 13, Él toma el lugar del siervo, del esclavo más vil y menospreciado. En Filipenses capítulo 2, versículo 8, dice el apóstol Pablo que el Señor Jesucristo, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. En Juan capítulo 13, el Señor Jesucristo toma la posición más humillante. Y claro que el apóstol Pablo se refiere en Filipenses capítulo 2 a la humillación del Señor Jesucristo, es decir, a su encarnación, a su vida de perfecta obediencia a Dios, y finalmente se refiere a su muerte en la cruz del Calvario. Es decir, el apóstol Pablo, al escribir Filipenses 2, al escribir estos versículos, él nos está refiriendo específicamente a lo ocurrido aquí en Juan 13. No. Pero qué bien cae esta descripción del apóstol Pablo a este pasaje. Qué bien cae, cómo describe muy bien al Señor Jesucristo. El apóstol Juan, hermanos, entonces, muy seguramente, él con todos los discípulos, hermanos, aprendieron esta lección del Señor Jesucristo.
Porque mira lo que dice en el versículo 3, Juan 13, versículo 3. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Es decir, lo que Juan está diciendo es el Señor Jesucristo, con plena conciencia de su deidad, con plena conciencia de su divinidad, y aún sabiendo, dice Juan, que era el dueño de todas las cosas, porque todas las cosas le pertenecían al Señor Jesucristo, porque el Padre se las había dado en su mano. Dice Juan, aún sabiendo que en muy poco tiempo, en contadas horas, el Señor estaría de nuevo en gloria con su Padre. Aún así, a pesar de todo esto, entonces dice Juan, así Él decidió hacer el trabajo del esclavo más pequeño y más insignificante. Ahora, Juan está hablando entonces de la conciencia del Señor Jesucristo en ese momento. Pero hermano, hermana, ¿notas una conciencia de Juan acerca de la enseñanza y la instrucción del Señor Jesucristo? Porque Juan está hablando de la conciencia del Señor, de que el Señor sabía. Pero ¿notas tú la conciencia que ahora tiene Juan con respecto a lo que pasó? Indudablemente, hermanos, de Juan, del apóstol Juan, podemos decir que él aprendió la lección del amor y la unidad del Señor Jesucristo. Y es entonces, hermanos, en ese contexto del orgullo, hermanos, de los apóstoles, donde el Señor realiza, donde Él lleva a cabo esta acción. ¿Cuál acción? La de lavar los pies de los discípulos. Y esta acción, hermanos, es la base y es el fundamento de la enseñanza que el Señor Jesucristo les quiere dar a sus discípulos en aquel día, pero también a nosotros hoy. De nuevo, versículo 4 y versículo 5. Esta es la acción que es la base y el fundamento de la enseñanza del Señor Jesucristo. Y Juan nos la va a describir, hermanos, con un detalle. Él la va a describir detalladamente, hermanos, de tal forma que si alguien quisiera hacer una película, perfectamente puede hacerla, porque aquí muestra todos los elementos de ese momento. Mire cómo lo describe Juan. Y cuando cenaban, entonces dice, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla, se la ciñó, se la puso en la cintura. Versículo 5. Luego puso agua en un lebrillo, es decir, del agua que estaba tal vez en la jarra, la puso en el platón y comenzó a lavar los pies de los discípulos, es decir, comenzó a echar el agua de la jarra sobre los pies del Señor. ¿Sí? Y cuando ya estaban limpios, entonces comenzó a enjugarlos o comenzó a secarlos con la toalla con la que estaba ceñido. El Señor, hermanos, lavó los pies de todos los discípulos, incluido Judas. Sí, hermanos, allí estaba Judas. De hecho, dentro de estos orgullosos hombres sobresale la imagen prominente de Judas. Mira el versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Ese entregase, entiendas, hermanos, que este Judas había decidido vender al Señor Jesucristo por unas monedas de plata. Él había decidido vender a su maestro, a su Señor, por dinero. Que de la Escritura dice que era ladrón porque sustraía de la bolsa del ministerio del Señor. Este Judas amaba más los bienes materiales que este mundo ofrece que a su mismo Señor Jesucristo.
iba a traicionar al Señor. Y el Señor tenía plena conciencia de eso, hermanos. Y el Señor lo sabía. Mira el versículo 21 de Juan capítulo 13. Allí dice en la parte de, y dijo el Señor, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Uno de vosotros me va a entregar. Y entonces, ante la pregunta de todos los discípulos, comienzan a preguntarle, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces el Señor responde, versículo 26. Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, a quien es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Hermanos, cuán bondadoso, cuán misericordioso, hermanos, y cuán clemente es Cristo. Hermanos, cuán maravillosa y cuán gloriosa es su sincera humildad y su amor, evidenciado aquí, hermanos, en el hecho de que aún sabiendo que Judas lo iba a traicionar, de que Judas lo iba a entregar a la muerte, aún así el Señor lavó sus sucios e inmundos pies. ¿Sí? El Señor le lavó los pies. Entiendas entonces, el Señor amó con amor temporal a aquel que lo traicionó. El Señor amó a Judas Iscariote. Y eso no era fácil, hermanos. Y cuando digo que no era fácil, era lavar los pies de las personas. Porque como ya dijimos, esa combinación de tierra, polvo y arena con el sudor y tal vez ya seco, eso hacía que esto fuera muy difícil. No era una labor fácil. Como no es fácil, hermanos, amar a nuestros enemigos. Así como no es fácil amar a nuestros enemigos. Pero hermanos, es lo que el Señor nos manda y de lo cual aquí el Señor nos está dando un inmenso ejemplo. El Señor amó de forma temporal a aquel que lo iba a entregar a la muerte y amó tanto que le lavó los pies. Aquí les está dando el ejemplo. Pero esto es lo que el Señor les había enseñado a ellos, allá en Mateo capítulo 5, en el versículo 44. En el sermón de la montaña, el Señor les había dicho en Juan 5, 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? El Señor, amados hermanos, entonces amó a Judas. Y Juan dice que el Señor le lavó los pies y los enjugó con la toalla a Judas y a todos sus discípulos. El Señor, hermanos, lavó los pies de todos sus discípulos, uno por uno, hermanos, hasta que llegó a Pedro. Versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Pedro es el único que reacciona, hermanos. Los demás, ninguno, hermanos, ninguno dijo nada, ni siquiera Judas. Es muy probable, hermanos, que
todos estén atónitos, es muy probable que todos estén pasmados y que por tanto entonces no sepan qué hacer o que no sepan qué decir. Pero lo que sí es seguro, hermanos, y esto lo vemos en la actitud de Pedro, es que todos, hermanos, absolutamente todos estaban avergonzados. Todos estaban muy apenados con el Señor Jesucristo. Claro, eran ellos los que debieron haber lavado los pies de su Señor y Maestro. Eran ellos los que iban a haber lavado primero los pies del Señor y después haber lavado los pies los unos de los otros. William Hendrickson dice con respecto a esto: no se registra más que la reacción de un discípulo, es decir, Pedro. Probablemente los demás se mantuvieron en silencio, perplejos, y dice Hendrickson, y ojalá avergonzados. Y hace un paréntesis, Hendrickson dice, con la excepción, desde luego, de Judas. Judas no se iba a sentir avergonzado. Entonces dice Hendrickson, no se registra más que la acción de un discípulo, Pedro. Probablemente los demás se mantuvieron en silencio, perplejos y ojalá avergonzados por el hecho de que Jesús hacía por ellos lo que ellos hubieran debido hacer por él, y los unos por los otros. Claro, estos discípulos tienen que estar avergonzados y apenados, hermanos. Y nosotros también, hermanos, deberíamos estar apenados y avergonzados, hermanos. Deberíamos sentir pena con el Señor cuando no le prestamos al Señor el servicio que Él está esperando de nosotros, hermanos. ¿Y de cuál? ¿De cuál es? Él es absoluta, plena y totalmente digno. Cuando no le prestamos el servicio que el Señor demanda, hermanos, el servicio que el Señor en su palabra exige y que pide que nosotros le prestemos a Él, cuando no le prestamos el servicio al Señor, cuando no le servimos amorosa, sincera, fiel y sacrificialmente, claro que deberíamos sentirnos avergonzados. Claro que deberíamos tener pena. Pedro ve la incoherencia de lo que está pasando, ¿no? Pedro ve la falta de sinsentido. Él dice, esto no tiene lógica. Señor, ¿usted me va a lavar los pies a mí? No. Eso no tiene lógica. Tú me lavas los pies, lo que significa es... Pedro le dice al Señor, tú, el Dios de los cielos, el Todopoderoso. Recuerda, Pedro fue el que dio aquella declaración: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías. Y ahora Pedro dice, tú, el Dios de los cielos, el Todopoderoso, el creador de todo lo que existe y digno de recibir todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza, ¿me vas a lavar los pies sucios y mugrientos a mí? Versículo 7. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro no había entendido que esta acción del Señor Jesucristo de lavar los pies de los discípulos no era, hermanos, una acción aislada e independiente. No, sino que esta acción, hermanos, era una humillación previa e inicial que anunciaba, hermanos, y conduciría a la humillación máxima del Señor Jesucristo al morir en la cruz del Calvario. No solamente por los pecados de Pedro, no solamente por los pecados de los discípulos, no, exceptando a Judas, ¿no?
No solamente por los pecados de Pedro y de los discípulos, sino por los pecados de todos los elegidos del Padre. O como dice Juan en el versículo 1, de los suyos. De los suyos. Juan dice allá en el versículo 1, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Hasta el fin? Sí, hasta el fin. Los amó hasta derramar su sangre y entregar su vida por ellos. Los amó eternamente, hermanos. Oh, amados hermanos, amadas hermanas, ¿son ustedes conscientes que si ustedes son creyentes y por tanto son hijos e hijas de Dios, son conscientes ustedes, hermanos, de que entonces ustedes son el objeto del amor eterno de Dios el Padre? Amor que entregó y llevó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él, para que todo aquel que confíe en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Señor le dice a Pedro: lo que yo hago, tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después. ¿Después? ¿Cuándo? ¿Cuándo voy a entender esto? ¿Cuándo voy a comprender esto? Bueno, más adelante, en este último sermón, el Señor Jesucristo les explicará a sus discípulos que muchas de las cosas que Él ha hecho y que Él les ha enseñado, solo las podrán entender y solo tendrán sentido para ellos cuando venga sobre ellos el Espíritu Santo de Dios. 2 páginas más adelante, en Juan capítulo 16, en el versículo 12, allí el Señor Jesucristo, en este último sermón, en esta última enseñanza, el Señor le dice a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Tengo muchas cosas que decirles, tengo muchas cosas que explicarles, tengo muchas cosas que enseñarles, pero ahora ustedes no las pueden entender, ahora no las pueden comprender. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hermanos, y esto fue lo que ocurrió en Pentecostés, en Hechos capítulo 2. En Pentecostés, hermanos, todos los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Y al venir el Espíritu Santo y ser llenos de Él, entonces ellos pudieron entender todas las cosas que el Señor les había enseñado y todas las cosas que el Señor había hecho. Y las pudieron entender, hermanos, de tal forma, de tal manera, que ahora ellos inclusive pudieron predicar entonces fielmente el mensaje del Evangelio. Amados hermanos, es por el poderosísimo y por el glorioso ministerio del Espíritu Santo de Dios que nosotros hoy podemos entender, hermanos, y podemos recibir y creer todos los misterios del Evangelio de Cristo. Hermanos, sin el ministerio del Espíritu Santo de Dios, nosotros no podríamos entender, nosotros no podríamos comprender y por tanto, mucho menos podríamos recibir y creer el Evangelio de Cristo. Es, amados hermanos, por el maravilloso ministerio del Espíritu Santo de Dios, que nuestra predicación, hermanos, que nuestra evangelización, hermanos, es productiva y es provechosa. Es por el ministerio del Espíritu Santo, hermanos, que nuestra predicación y nuestra evangelización es efectiva para la edificación de la iglesia y para la salvación de los pecadores.
Y sin el ministerio del Espíritu Santo, hermanos, entonces nuestro ministerio y nuestra predicación sería vana y sería inútil. Versículos 8 y 9. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Este es Pedro, hermanos. Este es Pedro. Un hombre sumamente emotivo y emocional, que va de un extremo al otro. Pero, hermanos, aquí llegamos al significado de esta acción del Señor Jesucristo. Aquí llegamos al significado o a la lección que el Señor les quiere dar a sus discípulos. Versículos 10 y 11. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso digo, no estáis limpios todos. Con respecto a esto, hermanos, a la explicación de esta enseñanza del Señor Jesucristo, entonces digamos como primera medida que esta acción del Señor Jesucristo, es decir, la acción de lavar los pies de sus discípulos, tiene un significado, y tiene un significado espiritual, hermanos. Es decir, esta acción del Señor Jesucristo es una acción simbólica. Es una acción simbólica. Pero, hermanos, aunque es una acción simbólica y de carácter espiritual, no es, hermanos, una ordenanza del Señor Jesucristo, como lo son el bautismo y la cena del Señor. No hay, hermanos, no hay en ninguna parte de las Sagradas Escrituras una ordenanza, un mandamiento del Señor a repetir esta acción. ¿Cuál acción? La de lavar los pies. No hay ningún mandamiento a hacer esto, como si lo hay específicamente a realizar el bautismo y la cena del Señor. Pero entonces la pregunta es: ¿qué significa este símbolo? ¿Cuál es el significado espiritual de este símbolo del Señor Jesucristo de lavar los pies? Bueno, amados hermanos, aquí hay dos verdades doctrinales, espirituales, amados hermanos, de carácter soteriológico. Es decir, dos verdades espirituales relacionadas con nuestra salvación o con la salvación de todos los creyentes. Aquí hay dos verdades, hermanos, doctrinales de carácter espiritual que marcan o abarcan toda la vida de un creyente. Es decir, hermanos, abarcan toda nuestra vida. Inicialmente, entonces, hermanos, tenemos un primer momento. Recordemos, hermanos, que hay tres términos que se refieren bíblicamente en cuanto a nuestra salvación. Ya hemos hablado de ellos. Esos tres términos son redención, justificación y liberación. Y, hermanos, Juan dice aquí en este pasaje que el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo fui lavado? ¿Cuándo es que yo fui lavado y por tal razón estoy limpio? Bueno, amados hermanos, esto es lo que ocurrió en nuestra justificación. Eso es lo que ocurrió cuando fuimos justificados. Este es el momento inicial, hermanos. Este es el momento fundante de nuestra salvación. Es cuando al ser expuestos, hermanos, a la fiel predicación del Evangelio y con la acción del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas,
esa acción del Espíritu Santo de Dios por su palabra, entonces somos regenerados, hermanos. Es decir, somos renacidos, somos nacidos de nuevo. Dios, hermanos, por su Espíritu Santo y a través de su palabra nos infunde vida espiritual cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En Efesios capítulo 2, versículo 1, dice el apóstol Pablo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Juan dice: ya vosotros estáis limpios. Juan aclara: aunque no todos, por causa de Judas, versículo 11, porque sabía quién le iba a entregar, por eso digo: no estáis limpios todos. Mire que la obra de Cristo no se aplicó a Judas. Qué verdad tan profunda, qué verdad tan confrontante en esta mañana. Hermanos, en la regeneración, al recibir entonces vida espiritual, hermanos, cuando estábamos muertos, entonces al recibir vida, ahora somos conscientes de nuestro pecado. Ahora somos conscientes también de nuestra pecaminosidad. Ahora somos conscientes también, hermanos, de nuestra incapacidad para hacer algo, para salvarnos a nosotros mismos. Ahora, al recibir vida espiritual y ser conscientes, al tener esta conciencia, hermanos, entonces vemos la necesidad de un Salvador. Y al presentársenos a Cristo por la predicación del Evangelio, entonces corremos a Él por la fe, y por la fe nos arrojamos a sus pies para ser salvados. Dios el Padre, hermanos, Dios el Padre, con una preciosa concesión de su gracia y de su bondad, entonces nos concede, hermanos, el arrepentimiento de nuestros pecados, hermanos, y la fe en el Señor Jesucristo, para que creamos en Él, en su obra redentora. Para que, hermanos, creamos, hermanos, en su obra salvífica, y para que confiemos en su sangre derramada en la cruz del Calvario. Allí, hermanos, en ese momento, el Espíritu Santo de Dios aplica la obra de Cristo a nuestras vidas. Y es allí donde somos lavados, hermanos, en su sangre. Es decir, hermanos, somos salvados. Esta es una acción inmediata, hermanos. Esta es una acción instantánea y permanente que ocurre una sola vez en la vida del creyente. El apóstol Pedro escribe en su primera carta, en el capítulo 1, en el versículo 18: fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y esta expresión de Pedro, fuisteis, describe, hermanos, una acción en tiempo pasado, describe una acción que ha ocurrido ya en el pasado, y una acción que ha sido completada, y una acción que ha sido terminada. Fuimos lavados, hermanos. El Señor Jesucristo le dice a Pedro: ya vosotros estáis limpios. Ya vosotros estáis limpios. Ya ustedes están limpios, hermanos, por la sangre de Cristo. Pero de nuevo, eso es una acción instantánea. Ocurre en un momento. Pero a partir de ese momento, pero a partir de ese instante, hermanos, el creyente, el cristiano, aquel que ha sido lavado en la sangre del Cordero y que por tanto ha sido salvado, a partir de ese momento comienza su caminar en este mundo caído y perverso. A partir de ese momento, el creyente comienza su caminar hacia la patria celestial.
Pero ese camino, hermanos, es un camino contaminado. Ese camino es un camino sucio. Ese camino es un camino que está completamente, hermanos, lleno de maldad. El cristiano camina, hermanos, en un mundo corrompido. El creyente camina, hermanos, en un mundo que está totalmente contaminado y sucio por causa de su mismo pecado muchas veces. Por causa de su mismo pecado remanente. Y entonces, aunque ha sido lavado y aunque está completamente limpio, al caminar con sus pies por este mundo lleno de maldad y de pecado, entonces ensucia los pies al caminar. Tú te puedes haber bañado, hermano y hermana. Tú puedes estar muy limpio o limpia. Pero cuando sales a la calle, en un muy corto lapso de tiempo ya tus pies van a estar sucios. Y eso lo saben las hermanas que usan a veces su calzado descubierto. Quizás pueden estar muy bien presentadas y muy limpias, pero muy rápido sus pies pueden estar sucios. Entonces aquel que ha sido lavado, hermanos, aquel que ha sido lavado en la sangre del Cordero, en la sangre de Cristo, y que por tanto está limpio, y que por tanto ha sido salvado y es salvo, aunque ha sido salvo y aunque está limpio, necesita, hermanos, y necesitamos continua y constantemente estarnos lavando los pies. Y esto es lo que la Biblia, la bendita palabra de Dios, hermanos, llama santificación. Eso es lo que la palabra de Dios llama santificación. La santificación, hermanos, es la acción, es la obra del Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente a través de su palabra. Es la acción del Espíritu Santo, hermanos. La santificación es la acción del Espíritu Santo por la cual Él nos purifica, por la cual Él nos limpia de las impurezas, de la contaminación de nuestro diario caminar. En la santificación, Dios, el Espíritu Santo, hermanos, nos pule, nos perfecciona y reproduce la imagen perdida de Cristo en nosotros, sus hijos. El apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 8, versículo 28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y en el versículo 29 dice, ¿para qué fuesen llamados? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. En Efesios capítulo 1, versículo 4, el apóstol Pablo escribe, refiriéndose a los hijos de Dios, dice que según nos escogió en Él, en Dios, antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué nos escogió? Dice Pablo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos salvó, hermanos, para que nosotros seamos santos y sin mancha delante de Él. Pero, hermanos, sin la obra del Espíritu Santo, sin la obra de la santificación, sin la obra santificadora del Espíritu de Dios por su palabra, este propósito divino de presentarnos santos y sin mancha sería imposible. Sería imposible. Es por eso, hermanos, que el Señor Jesucristo le dice a Pedro, allí en el versículo 8 en la parte B, si no te lavare, Pedro, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Nota usted? Si no te lavare, no tienes nada que ver conmigo. Pedro, si tú no participas de la obra de redención y de la santificación basada y fundamentada en la humillación de Cristo en la cruz del Calvario,
de la cual, hermanos, el lavamiento de los pies es simplemente un anuncio, hermanos, un anticipo de la humillación que había de venir. Entonces, Pedro, si tú no participas conmigo de esta humillación, entonces no tendrás parte conmigo. Es decir, no participarás conmigo de los beneficios espirituales de esta humillación. En otras palabras, no tendrás parte en la salvación. Diferencias, hermanos, entre la justificación y la santificación. Creo que es una buena forma de que podamos entender esos dos aspectos de la obra de nuestro Señor. La justificación, hermanos, ocurre en una sola vez. Una sola vez. Y es una acción instantánea, inmediata y permanente en la vida del creyente. El Señor le dice a Pedro: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. No una sola vez. Y es una acción permanente. Pero la santificación, hermanos, la santificación es una acción continua. ¿Nota usted la diferencia? Ese es el contraste. La justificación es una sola vez, es instantánea y permanente. Pero la santificación, como proceso espiritual, hermanos, es progresiva. La santificación, hermanos, es un proceso continuo, constante y permanente en la vida del creyente, en la vida del cristiano. ¿Hasta cuándo? Hasta que estemos en su presencia. Hasta que estemos en su presencia. El creyente, hermanos, continua y constantemente necesita ser santificado para que la imagen de Cristo sea producida en él. Para que cada vez entonces nos parezcamos más al Señor. Hermanos, hermanas, si tú has sido lavado, si tú has sido lavada en la sangre de Cristo, tú eres salvo, tú eres salva. Y ahora eres hijo y hija de Dios. Pero tienes que entender, hermano y hermana, que cada día necesitas ser santificado. Cada día necesitas ser santificado. Cada día tienes necesidad. Mientras estés en este mundo, caído, contaminado por el pecado, aún por tu mismo pecado, nunca serás lo suficientemente santificado. Siempre necesitarás ser santificado. Pero hermanos, en esta mañana la bendita y gloriosa palabra de Dios, ante esa necesidad de nuestro ser, trae el maravilloso consuelo, hermanos. Trae el maravilloso consuelo de saber, hermanos, que Dios el Padre, en Cristo Jesús, y por su Espíritu Santo, hermanos, y por su palabra, Él nos ha provisto, hermanos. Él nos ha provisto, Él nos ha dado de todo lo que necesitamos, hermanos, para que aún en medio de este mundo perverso, malo y caído, vivamos plenamente en Él. Él nos ha dado toda la provisión, en Cristo nos ha dado todo lo que necesitamos, hermanos. Y no solamente, hermanos, para esta vida, sino también, hermanos, para que en la eternidad disfrutemos de su gloriosa presencia. Hermanos, demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios por su inmensa bondad, hermanos. Demos gloria a Dios por su misericordia. Demos gloria a Dios por su infinito y por su eterno amor. Hermanos, demos gloria a Dios por su gracia con la cual Él nos ha salvado y nos ha provisto de santificación. Padre, gracias.
en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra. Que, Señor, nos confronta con nuestra condición, con nuestra situación. Pero gracias, Señor, porque también tu palabra, Señor, nos trae el alivio y el consuelo que necesitamos al saber, Señor, que nuestra esperanza y nuestra fe empieza en muy firme, Señor, y que en ti tenemos todo lo que necesitamos, no solamente para esta vida, Señor, sino también para la vida eterna. Señor, a ti te damos toda la gloria, alabanza, adoración y todo el reconocimiento en la salvación, Señor, de los pecadores y en la edificación de tu iglesia. Bendito seas tú, Señor. Gracias, Señor. Amén, Señor. Y amén. Gloria al Señor.